Hola gente, ¿cómo andan? Saludos para todos, sean bienvenidos al canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo el primer video del capítulo 4 del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior les traje el final del capítulo 2, donde la batalla contra la demonio se complicó tanto que dos de los estudiantes terminaron siendo convertidos en piedra y Suzu estuvo a punto de morir. Debido a esa completa derrota tuvieron que escapar y lo lograron por los pelos. También les relaté el capítulo 3, donde vimos la lucha del asesino del grupo de héroes, Kousuke Endo, donde tuvo que dejar a sus compañeros para ir a buscar al Capitán Mel, pero la demonio terminó alcanzándolo. Al final, cuando Endo tenía como objetivo volver con sus compañeros, se vio obligado a escapar a la superficie para ir a buscar ayuda. Ahora veremos qué nos cuentan estas dos primeras partes de las 4 de este capítulo. Espero que lo disfruten y lo apoyen con un me gusta, un comentario y claro, una suscripción, que no cuesta nada. Bueno, ya, no me enrollo más, así que comencemos con el relato. Volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 4. Interrogarla vale la pena. Parte 1. Steve y Bryce tronaron hacia el oeste, el desfiladero Ryzen cayendo abruptamente a su izquierda, mientras las vastas llanuras verdes rodaban hacia su derecha. A pesar de que Bryce conducía sin parar por la autopista, la conductora de Steve estaba disfrutando claramente mientras gritaba ¡Yuhu! Y se desviaba salvajemente de los acantilados rocosos hacia las llanuras cubiertas de hierba. Sí, está de buen humor, suena como uno de esos motociclistas que se ven en las películas. Yo también quiero intentar conducirla. Hajime miró a Shia conducir con una expresión divertida en su cara. Él estaba conduciendo a Bryce con una mano y el otro brazo colgando por la ventana. Shia era la única persona que no estaba sentada dentro de Bryce con él. Por su insistencia la dejó conducir a Steve. Le había gustado más la motocicleta ya que le permitía sentir el viento en su cara mientras conducía, pero con lo mucho que había crecido el grupo, Hajime había acabado usando a Bryce como medio de transporte la mayoría de las veces. Podría haber asomado la cabeza por la ventana de Bryce mientras conducían, pero no habría sido lo mismo, y como Yue siempre se sentaba junto a él, tampoco podía quedarse con Hajime como antes. Después de mucha insistencia, Hajime finalmente había cedido y accedió a enseñarle a Shia a conducir a Steve. Desde que fue operada a través de la manipulación de maná, en realidad no era tan difícil de dominar. Shia ni siquiera tenía que mover el manubrio manualmente si no quería, ya que todo se podía hacer por arte de magia. Como Shia también podía controlar su maná directamente, aprender a conducir había sido pan comido, y una vez que aprendió a conducir se enamoró de la motocicleta. Incluso ahora estaba conduciendo por todo el lugar a la deriva, haciendo caballitos de ruedas, bromas y en general haciendo locuras que habían avergonzado a un motociclista profesional. Como tanto la aceleración como el frenado se controlaba mágicamente, era mucho más fácil hacer acrobacias con Steve que con una motocicleta normal. Dicho esto, la habilidad de conducción de Shia había superado con creces a la de Hajime en ese momento. A él no le importaba que ella fuera mejor conductora que él, lo que sí le importaba era que ahora que sus habilidades habían mejorado, aprovechaba cada oportunidad para presumir y restregárselo en la cara. Parecía que Shia era una de esas personas cuyas personalidades daban un giro de 180 grados cuando empezaban a conducir. Yue también miró a Shia dando vueltas con una señal de anhelo en su expresión. Hajime no pensaba que su corazón lo soportaría si Yue se convertía también en una gángster de los 90, así que juró en su corazón que nunca la dejaría conducir. Sin prestar atención a la confusión interna en el corazón de Hajime, Miu se puso de rodillas ante Yue y le miró fijamente. Sus ojos brillaban de emoción. Señaló a Shia, quien actualmente estaba parada de manos en el manubrio. Papá, yo también quiero hacer eso. No sucederá. Pero yo quiero. Miu empezó a golpear en el regazo de Yue. Yue agarró firmemente a Miu para que no se cayera y la regañó suavemente. Miu empezó a hacer pucheros y Hajime finalmente cedió. Miu, te dejaré montarla conmigo más tarde, así que pórtate bien, ¿de acuerdo? ¿Lo harás? Sí, de ninguna manera dejaré que vayas con Shia, pero si es conmigo está bien. ¿No puedo ir con mi hermana Shia? Absolutamente no, solo mírala, está posando encima del manubrio, da un poco de miedo lo buena que es. De ninguna manera te dejaré ir con alguien que conduce así. Shia estaba parada encima del manubrio de Steve, cubriéndose la cara con su mano derecha mientras levantaba su hombro izquierdo. Se parecía a una pose de yoyos.
Hajime la miró fijamente mientras se reía maníacamente, jurándose a sí mismo que nunca dejaría que Mio cabalgara con Shia mientras viviera. Luego miró a Mio diciéndole que era mejor que no le pidiera a Shia que la llevara a pasear en secreto. Sin embargo, los vehículos de 2 ruedas son bastante peligrosos, así que no quiero dejarte montar en uno. Quizás debería hacerle un asiento para niños de Stave. Me vendría bien, sí. Hermana Yue, papá está hablando consigo mismo otra vez, es raro. Solo está preocupado por ti, no pensé que sería tan sobreprotector. El maestro es un padre sorprendentemente cariñoso. Debo decir que la discrepancia entre cómo es normalmente y cómo está actuando ahora es bastante... Hermana Yue, mi hermana tío está haciendo ruidos raros otra vez. Así es ella, no te preocupes. Yue distraídamente acarició la cabeza de Mio mientras hablaba con ella. Hacía poco tiempo que Mio había empezado a viajar con ellos, pero Hajime ya había renunciado a que le llamasen de otra forma que no fuera papá. Al principio había intentado todo lo que se le ocurrió para hacer que Mio cambiara de opinión, pero su cara llorosa lo derrotaba a cada momento. Había crecido lo suficientemente fuerte como para matar a los monstruos que habitaban el abismo, pero nunca pensó que se enfrentaría a esta pequeña niña, y así Hajime fue bautizado como papá. Con el paso del tiempo, Hajime había empezado a adorar cada vez más y más a Mio. En ese momento era como esos padres idiotas que había visto en la tele. Shia no tenía remedio, y Tio era una pervertida, por lo que le tocó a Hajime criar a Mio como una joven respetable. O eso pensaba de todos modos. En la actualidad le correspondía a Yue, la sensata miembro del grupo, frenar a Hajime cuando claramente estaba siendo demasiado sobreprotector. Yue estaba un poco decepcionada de que Mio no la llamara mamá, pero al mismo tiempo disfrutaba interpretando el papel de madre. Ella cubrió los oídos de Mio para no ser corrompida por la perversión de Tio y luego cerró el pico a la dragona con su magia. Hajime miró distraídamente a Shia, que ni siquiera estaba montando a Stave en ese momento, sino que más bien se agarró a su parte posterior mientras ella la subía y bajaba por la ladera del acantilado, mientras él consideraba qué materiales harían la mejor silla de niños para un automóvil. El grupo siguió conduciendo por la autopista y después de unas horas llegaron a Horaut. Originalmente Hajime había planeado pasar de largo por la ciudad, pero Iwa le había pedido que entregara algo ahí, así que había tomado un pequeño desvío. Era más o menos en su camino al gran volcán Gruen, así que no se estaba desviando tanto de su camino de todos modos. Hajime miró a su alrededor con nostalgia mientras caminaba por la calle principal de Horaut. Mio notó el ligero cambio de actitud en Hajime y levemente le dio unas palmaditas en la frente desde la posición de sentada sobre sus hombros. ¿Qué pasa, papá? Nada, es solo que he estado en este lugar antes. Fue hace solo 4 meses que estuve aquí, pero parece que han sido años. Hajime, ¿de verdad estás bien? Yue puso su mano sobre el brazo de Hajime y le miró preocupada. Él simplemente se encogió de hombros. Un segundo después volvió a ser el mismo. Sí, estoy bien, solo me perdí mis pensamientos por un rato. No es propio de mí ponerme sentimental, pero aquí es donde todo comenzó. Pasé una noche aquí nervioso y asustado, y al día siguiente entramos en el laberinto y luego me caí. Mientras Hajime recordaba aquel fatídico día, Yue, Shia y Tio le miraron con expresiones ilegibles. Yue pareció contenta de permanecer en silencio, pero Tio no pudo contener su curiosidad. ¿Nunca deseó poder hacer las cosas de nuevo, maestro? Solo he oído algo de lo que ocurrió en ese entonces, pero... No odias a todos tus compañeros anteriores, ¿verdad? ¿No hay alguno de los que eras particularmente cercano? ¿Nunca desearías poder seguir estando con ellos? Como Tio no conocía a Hajime desde hace tanto tiempo como las demás, no estaba tan familiarizada con su pasado, y como ella era directa por naturaleza, no tenía ningún problema en preguntar lo que se le ocurriera. Tal vez la forma en que lo hizo fue un poco insensible, fue solo su forma de demostrar que se preocupaba por sus compañeros. Sus constantes travesuras pervertidas siempre le daban dolores de cabeza a Hajime, pero en realidad le gustaba este lado contundente de ella. Él no se sintió ofendido por su pregunta en absoluto y organizó sus pensamientos, ya que consideraba cuál era la mejor manera de responder a su pregunta. Mientras examinaba sus recuerdos, de repente recordó la conversación que había tenido la noche anterior a su caída. Kaori tuvo que venir a su habitación llevando nada más que una bata blanca. Habían hablado bajo la luz de la luna mientras tomaban ese lamentable té. Ella juró que lo protegería pase lo que pase, e incluso cuando él había caído recordaba su expresión atormentada mientras ella intentaba saltar detrás de él. Fueron solo sus compañeros los que la detuvieron.
Yue apretó su brazo sacándole de su ensueño. Cuando miró hacia abajo, la vio mirándole fijamente, le devolvió la mirada y su expresión se suavizó. Tienes razón, estaba muy unido a algunos de mis compañeros. Aún así, aunque pudiera retroceder el tiempo y volver a ese día, lo haría todo de la misma manera. Oh, ¿y por qué es eso? La razón era obvia por la expresión de Hajime, pero Tio aún así preguntó. Cubrió la mano de Yue con la suya y contestó sin apartar los ojos de ella. Una leve sonrisa se formó en el borde de sus labios. Sus mejillas también estaban un poco sonrojadas. Obviamente, para poder volver a ver a Yue. Hajime. Para ser un pueblo de vanguardia, Joraud estaba sorprendentemente animado. Mercenarios, soldados y aventureros por igual se congregaron en el laberinto del Gran Orcus, tanto para ganar experiencia y elevar sus niveles, y con suerte para hacer una fortuna cosechando cristales de maná. Los mercaderes seguían su estela con la esperanza de liberar a los aventureros de parte de esa fortuna. Debido a que la fuerza de los monstruos estaba estrictamente regulada por el piso, era uno de los lugares de entrenamiento más populares y seguros del reino. Como tal, era lógico que la calle principal de la ciudad fuera la más transitada. Yui y Hajime estaban en medio de esa bulliciosa calle, mirándose fijamente. Estaban tan perdidos el uno en el otro que no se fijaron en los cientos de personas que caminaban a su alrededor. Recibieron muchas miradas curiosas y celosas, pero como siempre, los dos los ignoraron. Ahora solo tenían ojos el uno para el otro. ¿Has oído eso, tío-san? No dijo nosotras, solo Yue-san. Y ahora están coqueteando en medio de la calle otra vez. Ya ni siquiera les importa dónde están, ¿verdad? ¿Y qué hay de nosotras? Se supone que nos quedemos sentadas ahí y miremos. ¿Cuándo vamos a tener ese tipo de momentos especiales con Hajime-san? Hace años que estoy preparada para que se me insinúe, pero sigo siendo tratada como una especie de personaje cómico en miniatura. Quiero decir, lo entiendo, sé que Yue-san es especial para él. Una de las razones por las que me uní a ellos fue porque quería ese tipo de relación que tienen. Así que está bien si Yue-san recibe un trato especial. De hecho, si Hajime-san empezara a ignorar a Yue-san, creo que ni siquiera me caería bien. Si él hiciera algo que le entristeciera, yo sería la primera en hacer cola para matarlo. Pero, sabes, pensé que yo también estaba progresando con él. Pensé que finalmente estaba llegando a algo, pero no ha pasado nada. Aunque yo sea especial para él, al menos podría mirarme de vez en cuando, ¿verdad? Me estoy ofreciendo en bandeja de plata, pero aún así no me acepta. ¿Qué clase de hombre ignora a una chica cuando está tratando de seducirlo? Alguien tiene que darle una lección. Yo también quiero coquetear con Hajime-san, yo también quiero hacer todas esas cosas con él en la cama. Yo también quiero hacer todo lo que hizo con Yue-san. ¿Qué tiene de malo eso? Tú eres la pervertida aquí, tío-san, así que dime tú, ¿cuál es el problema? Shia, entiendo muy bien tu resentimiento, pero necesitas calmarte. No puedes ir por ahí gritando cosas así en público. Mira, estás atrayendo más atención que ellos ahora. Y espera, ¿me insultaste al final? No puedo creer que me llames pervertida en medio de la calle. Ay, puedo sentir a la gente mirándome fríamente. Ahora la pareja de coqueteo se había unido a una conejita que había gritado cómo quería acostarse con un tipo con toda la fuerza de sus pulmones y una hermosa mujer mayor que respiraba pesadamente después de ser llamada una pervertida. Mucha de la gente que se detuvo por mera curiosidad se fue apresuradamente. Papá, mis hermanas son... Mío, no las mires, haz como si no las conocieras. Shia, tal vez debería atar a Hajime y dejarlo contigo una noche. Los gritos de Shia habían traído a Hajime y a Yue de vuelta al mundo real y rápidamente empezaron a fingir que Shia y Tio no tenían nada que ver con ellos. Al mismo tiempo, Hajime decidió ignorar deliberadamente la última declaración de Yue. No quería sospechar que ella lo estaba atrayendo a una trampa cada vez que estaban solos. Aunque tampoco quería quedar atrapada en esa trampa. Bueno, Yue no haría algo así, ¿verdad? Ella había intentado algo similar antes, pero seguramente estaría bien confiar en ella ahora. Al menos eso era lo que Hajime se decía a sí mismo. El grupo había causado tal escena en medio de la calle que los guardias habían salido a ver de qué se trataba toda la conmoción. Suspirando, Hajime agarró a Shia y a Tio por el cuello y las arrastró a un lugar menos concurrido. Hajime estaba acostumbrado a recibir miradas de celos cada vez que entraba en una zona poblada, pero por primera vez sentía que la gente le miraba con lástima por encima de todo.
Después de separarse de la multitud, Hajime y las demás finalmente llegaron al gremio de aventureros de Horaud. Hajime abrió las puertas del gremio con Mio aún sentada sobre sus hombros. A diferencia de las otras ramas del gremio que había visitado, las puertas de esta eran de metal. Hubo un gran chirrido al abrirse las puertas dobles. La última vez que Hajime había estado en Horaud no había tenido necesidad de visitar el gremio, así que esta sería su primera vez dentro. El interior del gremio de Horaud era exactamente como se imaginaba que debía ser un salón de gremios. Las paredes estaban pelando y los agujeros en el piso habían sido cubiertos apresuradamente con tablones de madera. El polvo y la suciedad se acumulaban sin control en las esquinas menos usadas de la habitación. El diseño del edificio en sí mismo no era diferente de las otras ramas del gremio que había visitado. Había un enorme mostrador delante y un restaurante a la izquierda. Sin embargo, parecía que este también servía alcohol. Unos pocos viejos canosos ya estaban bien metidos en sus copas, a pesar de que apenas era mediodía. Algunos de los aventureros sentados en el segundo piso caminaron hacia la barandilla para ver quiénes eran los recién llegados. Por lo que podía decir Hajime, todos los aventureros del segundo piso eran bastante fuertes, relativamente hablando. Parecía que podría haber algún tipo de regla tácita de que solo los aventureros de alto rango usaban el piso superior. Todos los aventureros tenían un aire diferente a los que Hajime había visto en otras ciudades. Había una ventaja que les faltaba a los aventureros relajados que Hajime había conocido en Brook. Supongo que todos son tan duros porque están acostumbrados a luchar contra monstruos en el laberinto. Tienes que ser decentemente fuerte para querer venir aquí. Sin embargo, aunque se tuviera todo eso en cuenta, el ambiente en la sala del gremio era extrañamente tenso. Algo tan serio como para poner a estos aventureros al límite debe haber sucedido. Los ojos de todos se centraron en Hajime y su grupo. Miu soltó un chillido aterrorizado e intentó esconderse tras la cabeza de Hajime. Miradas celosas se posaron sobre Hajime, como era habitual cada vez que entraba en una zona concurrida acompañado por Yue, Shie y Tio. Se quitó a Miu de los hombros y la acunó en sus brazos. Ella enterró su cara en su pecho y cerró las miradas de todos. Algunos de los aventureros se levantaron de sus asientos y se dirigieron al grupo. Era obvio por sus expresiones que querían enseñarle una lección a este niño descarado que acababa de entrar aquí. No tenían ninguna razón real para ser tan hostiles hacia él, solo estaban celosos. Eso y el ambiente tenso en el gremio les había dado ganas de pelear. Ni siquiera habían considerado la posibilidad de que él pudiera estar en problemas y había acudido al gremio para pedir ayuda. No es que algo así sucediera nunca. Lo único en lo que pensaban ahora mismo era en golpear a Hajime para desahogar sus propias frustraciones. Normalmente no les habría prestado atención, pero como se había convertido en un padre sobreprotector, iba a hacerles pagar por asustar a su hija. Suavemente acarició la cabeza de Miu y disparó a los aventureros que avanzaban sobre él una fulminante mirada. Entonces, sin previo aviso, desató una ola de intimidación tan poderosa que hizo retroceder a los aventureros. La presión era tan fuerte que podían sentirla físicamente. Se acobardaron ante Hajime, su anterior confianza no se veía por ningún lado. Los aventureros menos experimentados se desmayaron en el acto, mientras que la mayoría de los demás regresaron mansamente a sus asientos. Temblaban de miedo, sudor frío caía por sus espaldas. Les costó todo lo que tenían para no desmayarse como los otros aventureros. Entonces, tan de repente como había parecido, la presencia opresiva desapareció. Los aventureros dieron un grito ahogado al darse cuenta de que habían estado aguantando la respiración todo el tiempo. Más de unos pocos se habían orinado encima y algunos parecían a punto de vomitar. Hajime les mostró entonces una sonrisa salvaje. «Oigan, todos ustedes bastardos que nos miraron, sonrían». Todos saltaron cuando oyeron su voz. Todo el mundo miraba a Hajime como si fuera una especie de monstruo, que en cierto modo lo era. Ignoró su temor y les hizo una petición. No, una orden. Y esa orden los dejó a todos confundidos. ¿No me escucharon? Dije que sonrieran. Así. Tienen que demostrar que no dan miedo. Saluden con la mano también. Es porque todos se ven tan intimidantes que la asustaron. ¿Qué van a hacer si la traumatizan de por vida? Entonces no traigas a una niña contigo a un gremio de aventureros en primer lugar. Todos los aventureros pensaron unánimemente, pero ninguno de ellos tuvo el valor de decirlo. Acosados por su intimidación, los aventureros se obligaron a sonreír. Unos pocos le hicieron un leve gesto con las manos. Era un espectáculo verdaderamente surrealista. Todos estos aventureros de cara dura sonriendo rígidamente tratando de fingir que eran amigables. Hajime asintió satisfecho y luego susurró algo al oído de Miu. Ella miró tímidamente con lágrimas en los ojos. Entonces, a petición de Hajime, se dio la vuelta lentamente. Ella fue recibida por la vista de aventureros endurecidos que trataban lo mejor que podían para parecer amigables.
Como era de esperar, sus sonrisas forzadas hicieron poco para calmar sus temores, y ella giró para enterrar su cara en el pecho de Hajime, y así Hajime entrecerró las cejas enfadado. Hajime rugió: ¿llamas a eso una sonrisa?, con un peligroso brillo en sus ojos. No seas ridículo, hombre. Los pobres aventureros se voltearon a Yue para salvarse, con lágrimas formadas en el rabillo de sus ojos. Yue respiró un profundo suspiro, se acercó a Mio y también le susurró algo al oído. Una vez más, Mio se giró vacilante para enfrentarse a la multitud de aventureros, y una vez más hicieron todo lo posible para parecer amigables. Esta vez los miró fijamente durante bastante más tiempo. Finalmente su cara estalló en una sonrisa y ella les hizo un gesto con la mano. Las sonrisas forzadas de los aventureros se convirtieron repentinamente en sonrisas naturales cuando vieron lo linda que era. Hajime asintió satisfecho y volvió a poner a Mio sobre sus hombros. Sus asuntos con los aventureros terminaron y se acercó al mostrador. Por una vez, la persona que manejaba el mostrador de la recepción era una chica linda, tenía más o menos la misma edad de Hajime. Esta fue la primera vez que el estereotipo del gremio de aventureros encajaba. Desafortunadamente, el efecto se arruinó porque estaba congelada de miedo. Tener a Hajime tan cerca de ella la ponía increíblemente nerviosa. Está aquí el jefe de la sucursal. Estoy aquí para entregar una carta del jefe de la sucursal de Furen. Me pidieron que se lo entregara en persona. Sí, déjame confirmar tu identidad. ¿Significa esto que estás aquí a petición directa del jefe de la sucursal de Furen? Le entregó su placa de estado a la recepcionista. Ella lo aceptó con dedos temblorosos, aunque estaba nerviosa, todavía hacía su trabajo admirablemente. La razón por la que estaba tan sorprendida era porque era raro que un simple aventurero aceptara peticiones de alguien de tan alto rango como un jefe de sucursal. Sin embargo, cuando vio la clasificación en la placa de estado de Hajime, entendió por qué había sido elegido. ¿Estás en medalla de oro? Como mucho, tal vez el 10% de todos los aventureros eran rango oro, y los nombres de todos los aventureros oro se mantenían en una lista que todos los trabajadores del gremio habían memorizado, incluyendo a esta recepcionista, y sin embargo, ella nunca había oído hablar de Hajime antes. Cuando escucharon su exclamación, todos los demás aventureros también miraron a Hajime con asombro. Después de unos segundos de silencio, toda la habitación estalló en una conversación. La recepcionista palideció al darse cuenta de que había soltado accidentalmente la información personal de Hajime para que todos la escucharan. Se inclinó tan abajo disculpándose como pudo. Mis más profundas disculpas, señor, no quise decirlo tan alto. Realmente no me importa. ¿Podrías llamar al jefe de la sucursal por mí? Por supuesto, inmediatamente. Hajime se sonrió a sí mismo, si no hubiera dicho nada, puesto que pasaría otra hora disculpándose. Después de toda la conmoción que había causado en Nur y Furen, no tenía sentido intentar fingir que ya no era más que un aventurero normal. Atraía suficientes miradas, ya que traía consigo a una niña y a un harem de hermosas chicas a todas partes. Añadir ser un aventurero de rango oro a la lista de rarezas no cambiaba mucho en ese momento. Sin embargo, Mio todavía no estaba acostumbrada a recibir tanta atención. Se retorcía incómodamente mientras miraba a todo el mundo. La forma en que se movía le recordaba cómo Tio se retorcía de placer cada vez que Hajime la insultaba. Hajime la abofeteó por enseñarle a Mio cosas tan insanas, lo que causó un más revuelo entre la multitud. Capítulo 4. Interrogarla vale la pena. Parte 2. Finalmente, al cabo de unos minutos, Hajime escuchó a alguien retumbar por el pasillo. Una figura vestida de negro irrumpió en el pasillo situado en el lateral del mostrador. Miró salvajemente a su alrededor, sus ojos pasando a través de la multitud. Obviamente, tenía mucha prisa. Los ojos de Hajime se abrieron de par en par conmocionados. Era alguien que reconoció y la última persona que esperaba ver aquí. La figura vestida de negro no era otra que la del compañero de clase de Hajime, Kousuke Endo. Endo, eres tú. Nagumo, ¿eres tú de verdad? Lo eres, ¿verdad? ¿Dónde estás, Nagumo? ¿Estás vivo, verdad? Ven acá, Hajime Nagumo. Endo se dio la vuelta sorprendido, echó otra mirada de pánico alrededor de la habitación, pero no vio a la persona que estaba buscando. Se impacientó y gritó en voz alta. Muchos de los aventureros se pusieron las manos en las orejas. Su voz era muy fuerte. La extrema impaciencia de Endo implicaba que no solo tenía prisa por ver a un antiguo compañero de clase que creía muerto, había algo urgente que necesitaba de Hajime. Yo y las demás miraron expectantes a Hajime. Él se rascó torpemente la mejilla. Si fuera totalmente sincero, preferiría no haber hablado con Endo ahora mismo. Sin embargo, obedientemente dio un paso adelante y lo llamó. Endo, puedo oírte, así que ¿puedes dejar de gritar tan fuerte?
¡Nagumo, ¿dónde estás? Endo se giró hacia Hajime reaccionando a su voz. La profundidad de la desesperación en su voz sorprendió a Hajime. Sus ojos se encontraron con los de Hajime durante un instante, pero luego giró para mirar hacia otro lado y empezó a mirar por la habitación de nuevo. ¡Maldita sea! Puedo oírte, pero no puedo verte. ¿Acaso eres un fantasma? ¿Realmente moriste después de todo? ¿Es por eso que no puedo verte? Estoy justo frente a ti, imbécil. Solo cálmate, hombre. ¿No se supone que eres la persona más imperceptible del mundo? ¡Ahí estás otra vez! ¡Esa es tu voz! ¿Y a quién llamas el rey de la invisibilidad? Te diré que las puertas automáticas de las tiendas se abren para mí 1/3 de las veces. Espera, ¿así que ni siquiera te notan 2/3 del tiempo? Realmente eres increíble. Después de ese intercambio, Endo finalmente se dio cuenta de que el chico de pelo blanco con el parche era en realidad Hajime. Escudriñó la cara de Hajime. Él se dio la vuelta torpemente, no estaba acostumbrado a que los chicos lo miraran con tanta intensidad. ¿Eres tú? ¿De verdad eres Nagumo? Sí, en carne y hueso, sé que me veo muy diferente ahora, pero soy yo, Hajime Nagumo. Se veía tan diferente del chico que Endo recordaba que aún no podía creerlo del todo. Volvió a mirar a Hajime de arriba abajo. Finalmente se vio forzado a aceptar que realmente era Hajime. Tenía la misma estructura facial general y solo Hajime sabía lo invisible que era Endo. ¿Estás realmente vivo? Obviamente estoy parado frente a ti, ¿o no? Todo sobre ti ha cambiado, como tu apariencia y la forma en la que hablas. Tuve que arrastrarme para salir del infierno, de ninguna manera me quedaría igual después de eso, ¿no crees? ¿En serio? Bueno, supongo que eso tiene sentido. Aún así, no puedo creer que estés vivo, aunque gracias a Dios. Puede que se haya convertido en una persona drásticamente diferente, pero Endo todavía estaba aliviado de que su compañero de clase aún viviera. Aunque había estado celoso de la atención que Kaori le había dado a Hajime igual que los otros chicos y había hecho de la vista gorda ante el acoso de Hiyama, nunca había querido seriamente a Hajime muerto. Endo había estado tan tembloroso como el resto cuando fue testigo de la caída de Hajime. Era natural que le gustara saber que su compañero no había muerto. Espera, entonces, ¿tú también eres un aventurero de verdad? ¿Clasificado con la medalla de oro? Sí, más o menos. La expresión de Endo hizo un giro de 180 grados, de una de alivio a una de pánico. Fue entonces cuando Hajime notó que Endo estaba sorprendentemente hecho pedazos. ¿Qué demonios le pasó? Así que no solo pudiste regresar vivo de las profundidades del laberinto, sino que te has vuelto lo suficientemente fuerte como para alcanzar el más alto rango en el gremio de aventureros. No puedo creerlo. Sí, más o menos. Al escuchar eso, Endo se rompió y se aferró desesperadamente a los hombros de Hajime. Su cara era una mezcla de desesperación y arrepentimiento. Entonces te lo ruego, vuelve al laberinto conmigo. Si no nos damos prisa, todos morirán. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Kentaro y Yugo podrían morir en cualquier momento. Te lo ruego, Nagumo, tienes que ayudarnos. Espera un segundo, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir con que podrían morir en cualquier momento? Ustedes tienen a Amanogawa, no, deberían estar bien pase lo que pase. El Capitán Mel y los otros también están allí, ¿verdad? Incluso si te enfrentas a un Behemoth ahora, estarán bien. Hajime nunca había visto al normalmente tranquilo Endo tan angustiado. La cara de Endo cayó y se arrodilló ante la mención del Capitán Mel. Se las arregló para exprimir unas pocas palabras a través de su desesperación. Murió. ¿Ah? No pude oírte. ¿Qué dijiste? Dije que murió. El Capitán Mel, Alan y todos los demás caballeros están todos muertos. Murieron para que yo pudiera escapar. Es mi culpa, todo es mi culpa y ahora se han ido todos. Ya veo. Como Hajime no había tenido una clase de combate, no había estado tan cerca del Capitán Mel. Dicho esto, siempre pensó que el capitán era un buen hombre, y el día en que cayó, Mel había sido el único que había creído en él a pesar de que todo el mundo lo calificaba de incompetente. Si hubiera sido la persona insensible en la que se había convertido justo después de escapar del abismo, puede que no le hubiera importado en absoluto la muerte del capitán, pero en este momento sentía una punzada de tristeza, lo suficiente como para rezar para que el capitán encontrara la felicidad en la otra vida. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, verás... Endo insensiblemente comenzó a contar los acontecimientos que habían llevado a su vida. Sin embargo, antes de que pudiera empezar en serio, una voz le detuvo. ¿Continuamos esta conversación en una de nuestras habitaciones privadas? Parece que ese chico también tiene algo para mí.
Un viejo canoso de más de 60 años salió del pasillo, tenía una gran cicatriz en el ojo izquierdo. A juzgar por el hecho de que la recepcionista estaba con él, Hajime adivinó que debía ser el jefe de la sucursal de este gremio. Recordó la atmósfera tensa que había llenado la habitación cuando entró por primera vez y miró hacia abajo, hacia Endo. Prácticamente estaba sollozando ahora. Sí, quizás sea mejor que no hablemos de esto aquí. Probablemente ya se había derrumbado una vez aquí y derramó que algo malo le había pasado al grupo del héroe y a sus escoltas. Probablemente por eso todos estaban nerviosos. El jefe de la sucursal tomó a Endo por el brazo, lo puso de pie y lo llevó de regreso al pasillo. Toda la fuerza se había agotado en Endo después de ese arrebato y se dejó arrastrar mansamente. Hajime le siguió a regañadientes. Cualquiera que fuera la historia que se le iba a contar, tenía la sensación de que realmente no quería oírla. Una demonio, ¿eh? La voz de Hajime resonó por la silenciosa habitación. Frente a él estaba sentado el jefe de la sucursal de Horao, Loa, Bagawis y Endo. Yue, Shie y Tio se sentaron a su lado. Mio estaba descansando en el regazo de Hajime. Endo acababa de terminar de contar la historia de lo que había ocurrido en el laberinto. Tanto Loa como Endo tenían expresiones oscuras en sus rostros y el aire era pesado. Nadie se había imaginado que el grupo del héroe sería eliminado tan fácilmente. Mio no parecía afectada por la atmósfera sombría, ya que estaba felizmente rellenando su cara con los bocadillos que Loa les había preparado. Al principio parecía un poco preocupada, por lo que Hajime había empezado a darle de comer bocadillos para calmarla. Aunque su conversación era demasiado difícil de seguir para Mio, al menos había sido capaz de decir que no era nada bueno. De todos modos, ¿qué demonios pasa con esa niña? ¿Por qué está sentada ahí comiendo bocadillos? ¿No entienden lo serio que es esto? Todo el mundo podría morir. ¡Papá! Incapaz de aguantar más tiempo, Endo señaló con ira a Mio con el dedo. Ella soltó un chillido aterrorizada y se aferró a Hajime. Naturalmente, Hajime no iba a dejar pasar eso. No perdonaría a nadie que le hiciera daño a su hija. ¡Bastardo! ¿Cómo te atreves a desquitarte con Mio? ¿Quieres que te mate? Endo se encogió de hombros y gritó con una voz aguda similar a la de Mio. Junto a él, todas las chicas suspiraron. Ahora se ha convertido en padre. Antes también llamó a Mio su hija. Me pregunto si el maestro será capaz de entregarla cuando lleguemos a Eraisen. Hajime ignoró sus comentarios. Lo único que tenía en mente ahora mismo era cómo calmar a Mio. Loa suspiró mientras veía a Hajime tranquilizar a Mio y decidió avanzar con la conversación. En cualquier caso, Nagumo, gracias a la carta de Ilwa entiendo lo esencial de su situación. Veo que has estado ocupado. Sí, aunque la mayor parte pasó. Hajime habló de sus increíbles hazañas como si no fuesen otra cosa que ir a pasear para él. Se encogió de hombros y Loa sonrió divirtiéndose. De acuerdo con esta carta, Ilwa quiere que apoye tu ascenso a la medalla de oro y que te ayude en todo lo que pueda. Entiendo más o menos lo que está pasando, así que eso no debería ser un problema. He oído que no solo aniquilaste sin ayuda a un ejército de 60.000 monstruos, sino que destruiste completamente la red de crimen subterránea de Furen en mediodía. Francamente me cuesta creer que seas capaz de todas esas cosas, pero no puedo imaginarme a alguien como Ilwa mintiendo. Si me dijera que eres el mismísimo señor de los demonios, aún así le creería. Los ojos de Endo se abrieron sorprendidos. Había supuesto que Hajime se había vuelto un poco más fuerte, ya que había logrado escapar del laberinto del Gran Orcus por su cuenta, pero había pensado que Hajime aún estaba lejos de su nivel. Después de todo, el trabajo de Hajime era sinergista y había sido tachado de incompetente por el resto de su clase. Seguro podría haberse convertido en un aventurero de rango oro, pero la gente de este mundo era fundamentalmente más débil que los héroes convocados. Esperaba que lo máximo que Hajime podía hacer era reparar el círculo roto de teletransportación y quizás apoyarlos desde la retaguardia. La razón por la que Endo acudió al gremio de aventureros fue, en primer lugar, para reclutar aventureros de alto rango para rescatar a Kouki con él. Obviamente no habrían durado ni un segundo en los pisos inferiores, pero al menos podrían haber custodiado el círculo en el piso 70. Había subido al segundo piso para tratar de convencer a los aventureros de que se unieran a su causa, pero todos lo habían rechazado. No solo quería que custodiaran el piso 70, un lugar en el que nadie había estado nunca, sino que lucharan contra las criaturas que habían destruido al grupo del héroe, la esperanza de toda la humanidad. Además, todos los caballeros de élite del reino habían sido masacrados. Los aventureros ya temían por el futuro de la raza humana.
Cuando oyó la conmoción, Loa agarró a Endo y lo arrastró a la parte de atrás para poder obtener la historia completa. Fue entonces cuando la recepcionista apareció con la placa de estado de Hajime. Finalmente, Endo se dio cuenta de que podía haber subestimado severamente la fuerza de Hajime. Era posible que fuera mucho más fuerte que él, y tal vez hasta Kouki. Mientras Endo seguía conmocionado, Loa y Hajime continuaron su conversación. No seas ridículo, el señor de los demonios ni siquiera sería una amenaza para mí. Ni siquiera una amenaza, ¿verdad? Ciertamente tienes algo de confianza en ti mismo. En ese caso, me gustaría que probaras tus afirmaciones tomando una cierta petición en nombre del gremio de aventureros de Horaut. ¿Quieres que vaya a rescatar al grupo del héroe? De repente, Endo regresó a la realidad cuando escuchó la palabra rescate. Se inclinó hacia adelante y empezó a rogarle a Hajime una vez más. Así es, Nagumo, tenemos que ir a salvarlo. Si realmente eres tan fuerte, entonces puedes hacerlo, ¿verdad? Hajime ignoró la tartamudez de Endo y volvió a considerar los méritos y deméritos de ir a salvar al grupo de Kouki. Como había dicho antes, consideraba al resto de sus compañeros como meros conocidos en el mejor de los casos. No estaba muy interesado en vengarse de la persona que lo había arrojado al abismo, pero tampoco pensaba con mucho cariño en sus antiguos compañeros de clase. Sin embargo, tampoco iba a abandonarlos por completo. Incluso ahora las palabras de Aiko tuvieron un profundo efecto en su forma de pensar. Si los dejaba morir sin una buena razón, estaría traicionando todo lo que le había prometido a su maestra en Nur. Además, había al menos una persona que era más que un simple conocido. Había una chica que le había prometido que lo protegería, a pesar de que todos los demás lo habían llamado incompetente. Como ella temía, su sueño se había convertido en realidad y Hajime había sido arrojado al abismo. Él le había pedido que lo protegiera esa noche para tratar de calmar sus temores, pero al final no había podido cumplir su promesa. Desde que regresó a esta ciudad ha estado pensando más y más en ella. Su torturada expresión al verle caer en la oscuridad aún estaba fresca en su memoria. Hajime murmuró en voz baja: «Shirasaki todavía está viva». Endo levantó la vista sorprendido. Rápidamente se dio cuenta de que necesitaba decir algo o Hajime probablemente se negaría a ayudarle. Sí, Shirasaki-san está viva. De hecho, si no fuera por ella, el resto de nosotros probablemente estaríamos muertos ahora mismo. Honestamente creía que Yu y Yaegashi estaban acabados en ese primer ataque. Shirasaki-san es increíble. Su magia curativa es otra cosa. Desde ese día en que te caíste se sintió como si ella hubiera cambiado, ¿sabes? Empezó a entrenar tan duro que estábamos preocupados por ella. ¿Y se hizo más madura? O bueno, así es como se siente de todos modos. Es como si siempre tuviera algo en mente ahora. Ya no es tan descerebrada como antes. Ya veo. Hablaste de todo lo que te vino a la mente, aunque todo lo que Hajime había preguntado era si estaba viva o no. Hubo un breve momento de silencio. Hajime suspiró en voz alta, se rascó la cabeza y miró a Yue. Te seguiré sin importar cuál sea tu decisión. Haz lo que quieras. Gracias, Yue. Yo también, te seguiré hasta el fin del mundo, Hajime-san. Naturalmente, yo también estaré siempre a su lado, maestro. Miu también lo hará. Las demás rápidamente hablaron antes de que Hajime y Yue pudiesen regresar a coquetear. Miu no entendía del todo lo que estaba pasando, pero no quería quedarse fuera de la diversión. Endo murmuró con incredulidad: ¿qué pasa con este desarrollo de harem? Hajime lo ignoró y luego se giró hacia sus confiables compañeras. Gracias, chicas. Para ser honesto, realmente no quiero tratar con el héroe elegido por Dios, pero hay alguien a quien le debo algo, así que voy a ir a salvarla, aunque conociéndolos puede que ya hayan luchado para salir. Sinceramente, a Hajime no le podía importar menos Kouki y la mayoría de los otros estudiantes. De hecho, hubiera preferido no acercarse a ellos, ya que estaban siendo manipulados por los dioses corruptos de este mundo. Pero siempre se había sentido mal por no dejar que Kaori supiera que seguía vivo. No tenía duda de que la razón por la que ella se había esforzado tanto era por él. Ella era una persona a la que él se apresuraba a salvar si alguna vez estaba en problemas. Ella había sido la única que trató de protegerlo y aunque él no lo sabía, ella seguía adelante porque creía que él estaba vivo. Además, el peligro para él sería insignificante. Por la descripción de Endo, adivinó que los lobos de 4 ojos que se habían encontrado eran los mismos que Hajime había combatido en Nur, y las quimeras y los gatos no parecían más fuertes que los monstruos con los que había luchado en los 2 primeros pisos del laberinto. Ni siquiera sudaría un poco. ¿Significa eso que vas a ayudar? Sí, jefe Loa, si es posible me gustaría que hicieras de esto una petición formal del gremio. ¿No quieres que los gerentes del gremio piensen que pueden pedirte que hagas cosas gratis? Más o menos. Sí, una cosa más.
¿Tiene una habitación en la que pueda dejar a Miu? Por supuesto, eso no será ningún problema. Endo respiró un gran suspiro de alivio cuando escuchó que Hajime venía, pero Hajime le ignoró y continuó hablando con Loa. Esperaba dejar a Miu al cuidado del gremio mientras iba a rescatar a todos. Aunque era fuerte, no quería arriesgarse a llevarla a un lugar tan peligroso. Como antes, Miu no estaba nada contenta de quedarse atrás. Sin embargo, esta vez todos lograron convencerla juntos y dejaron a Tio para que fuera su niñera. Finalmente se prepararon para partir con Endo a la cabeza. Oye, date prisa y llévanos allí rápido, Endo. Oye, no me patees. ¿Y cómo es que tu personalidad es tan diferente de lo que eras antes? Deja de hacer preguntas tontas, date prisa. Quiero llegar a ellos en un día. No, medio día. No estoy contento de tener que dejar a Miu atrás, así que vamos a hacer esto lo más rápido posible. Me preocupa dejarla sola en manos de esa pervertida. Amigo, te has convertido en un padre de verdad, ¿no? Y tienes un harén de chicas hermosas contigo. ¿Qué diablos le pasó al humilde Nagumo para terminar así? Endo se quejó mientras corrían por los pisos laberínticos. Había recuperado algo de su compostura ahora que había reclutado la ayuda de Hajime. Endo había confiado bastante en su agilidad, pero ese orgullo se había hecho pedazos cuando Hajime y sus compañeros superaron fácilmente su velocidad. Siguió adelante tan rápido como pudo, rezando para que sus amigos estuvieran a salvo. Y con eso llegamos al final de las dos primeras partes del capítulo 4 del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, me imagino que al final de la primera parte, cuando Hajime le da la bofetada a Tio, ella se ha de haber quedado con cara de ¿y ahora yo qué hice? Finalmente en la segunda parte estamos ya por llegar al tan ansiado reencuentro. Espero de verdad les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Con este video hemos entrado en la recta final de la trama de este volumen, pero recién vamos por la mitad de videos que al final tendrá. En el próximo video daremos por terminado el capítulo 4 y después seguiremos con el quinto y el último. ¿Qué más? Bueno, creo que eso es todo entonces. Saludos para todos, el redactor JS se despide y conmigo será hasta un próximo video. Bye bye.